Alemania ha ganado a Dinamarca con un marcador de 2-0 y ya están en los cuartos de final. Comenzamos con este partido porque ha dejado mucho de qué hablar. El primer gol llegaba al minuto 3 en donde Schlotterberg colocaba el 1-0, pero este gol fue anulado. ¿Por qué? Muchos decían que era por una sobrecarga sobre Kasper Schmeichel o también por hacerle la pantalla a Kasper Schmeichel, pero para mí no existía ni una ni la otra y estaba en duda de qué había marcado el árbitro, pero luego en la repetición vimos que es una jugada en donde Joshua Kimmich está forcejeándose con el jugador de Dinamarca. Al final creo que existe un empujón y esto es lo que marca el árbitro como una falta y por esto es que fue anulado el gol de la selección de Alemania. Y es que Kasper Schmeichel fue el protagonista para la selección de Dinamarca durante los primeros 45 minutos o al menos antes de que fuera suspendido el partido, esto por los truenos, y es que se escuchaban mucho dentro del estadio. Pero Kasper Schmeichel tuvo alrededor de 4 muy buenas atajadas en donde si no estuviese este arquero, creo que Alemania hubiese ganado el partido por 3 mínimo durante los primeros 45 minutos. Pero al final esto no fue así. Luego el partido fue suspendido, esto por los truenos, y es que se veían dentro del estadio, veíamos y escuchamos dentro del sonido ambiente. Al final el árbitro da por suspendido temporalmente el partido y luego de esto cayó una torrencial lluvia con granizo que el partido pensé que no iba a seguir, pero al final esto pasó y volvieron los jugadores. Tras este pequeño parón, ya la selección de Dinamarca tomó un poco el control del partido y emparejó las cosas, pero así terminaron los primeros 45 minutos con un 0-0 entre ambos equipos. Luego ya en el segundo tiempo es en donde se viene esta jugada en donde da mucho de qué hablar. Si existe polémica o no, eso lo dejo a tu criterio, pero al final esto sí que da mucho de qué hablar. Al 49 se da el gol de Andersen, este que define muy bien en un mar de piernas en donde el guardameta de Alemania, Manuel Neuer, no ve la pelota y al final Andersen la mete muy bien por la derecha de Manuel Neuer. Aquí todo bien, era un gol para Dinamarca que le caía como balde de agua fría a la selección de Alemania. Sin embargo, este gol fue anulado tras revisarlo en el VAR. ¿Qué fue lo que marcó acá el árbitro? Fue una posición adelantada por centímetros por el botín del jugador de Dinamarca que estaba por delante del defensor de Alemania. Y yo siempre doy mi criterio. En lo personal creo que las extremidades no deberían contar como un fuera de lugar. Creo que lo que se debería contar como un fuera de lugar es cuando el tronco, la parte principal de los jugadores, está en una posición indebida, está por delante de los defensores. Creo que a partir de aquí es en donde se debe contar un fuera de lugar, pero con las extremidades siempre he tenido mis dudas. Al final esto no es así, no está reglamentado en la FIFA y por un botín se puede anular el gol, y ese fue el caso de hoy. Si fue polémico o no, al final el fuera de lugar existe. Algo también que me deja mucha suspicacia es en cuanto a la jugada. Tardaron mucho en revisar esta jugada, y es que primero vimos el penal que se había marcado en favor de la selección de Alemania y luego vimos por qué habían anulado el gol de Dinamarca. Para mí este gol pues no debería ser anulado, pero la regla como tal no explica nada de esto y al final por escasos centímetros fue anulado el gol de Dinamarca y luego se vendría un penal marcado en favor de la selección alemana. Esto tras una mano dentro del área. Acá no hay nada que hacer. Existe la mano como tal y vino al cobro Kai Havertz. Esta jugada que también fue revisada en el VAR, creo que aquí no hay ningún tipo de polémica, la mano existe y entonces Kai Havertz venía a definir esta jugada. La manda al palo izquierdo del arquero e incluso el balón aún impacta en el poste, pero ingresa para colocar el 1-0 que ponía en ventaja a la selección de Alemania. Aquí estaba ganando el partido entonces y luego Julian Nagelsmann hizo algunos cambios para
para darle un poco más de velocidad y de atacar mucho más a la selección de Alemania, porque sabía que con un gol no le bastaba y entonces tenía que ir hacia el frente. ¿Qué fue lo que pasaba acá entonces? Al 64 ingresaba Emre Can por Andrich y también al 65 Füllkrug por İlkay Gundogan. Al minuto 68 vino el gol de Jamal Musiala, que se escapa muy bien por la izquierda, ya encontrándose de frente con Kasper Schmeichel. Pensé que iba a pasar el balón hacia el centro en donde venía uno de sus compañeros, si no me equivoco era Füllkrug, pero al final él la define muy bien al segundo palo de Kasper Schmeichel, que no tiene nada que hacer, y entonces acá colocaba el 2-0. Aquí ya Alemania tenía el partido en su bolsillo y la selección de Dinamarca estaba muy golpeada por esta jugada, porque Andersen, el jugador que había marcado el gol que ponía en ventaja a Dinamarca, luego fue el jugador en donde interviene con la mano para marcarle el penal a la selección de Alemania. Lamentable para el jugador Andersen, que luego de esto quedó totalmente descolocado dentro del partido, y no solo él, creo que toda la selección de Dinamarca ya no carburó, ya no se vio esa generación de juego y al final lamentablemente esto les pasó factura. Ingresaron Hendricks por David Raum y también Florian Wirtz, que ingresó este jugador, Florian Wirtz, que inició como titular, sin embargo ha ido perdiendo la misma, y Jamal Musiala entonces fue el que salió e ingresó Florian Wirtz. Luego así seguía el partido con una selección de Alemania que ya tenía el resultado, tenía el control del partido. Al minuto 88 ingresó Anton por Leroy Sané. Luego al 90+1, aquí es en donde Florian Wirtz conseguía un gol, sin embargo estaba en fuera de lugar. Acá no hay ninguna discusión, estaba en fuera de lugar como tal, y entonces el partido terminó con un definitivo 2-0. Ganó la selección de Alemania a Dinamarca. Lamentable lo que sucedió para Dinamarca, que esta es una selección que estaba mostrando muy buen fútbol luego de que se había suspendido el partido temporalmente, pero el gol anulado y luego la mano terminó por acabar a estos jugadores y al final esto les pasó factura. Alemania por su parte pues tenía el control en los primeros minutos, tenía las ocasiones claras, pero se topó con un Kasper Schmeichel muy bueno que al final dejó su marcador en 0, al menos durante los primeros 45 minutos. Entonces así terminó el partido con un 2-0, ganó la selección de Alemania y entonces ya está en los cuartos de final. ¿Cuál podría ser el rival de esta selección? Esto se va a decidir entre la selección de Georgia o la selección de España. Entonces imaginemos si clasifica la selección de Georgia, creo que será un partido accesible para Alemania. Esto sí, no debe confiarse, pero si clasifica la selección de España, creo que se antoja un auténtico partidazo en cuartos de final.